audiolibro. ¿Qué hacemos con estos músicos? Por Marcos Witt. Hombre de guerra. Mucho hemos oído y mucho se ha hablado en los últimos años acerca de la guerra espiritual, y sin duda ha sido uno de los énfasis que el Señor ha traído a su cuerpo en estos tiempos. Ha sido importante para nosotros aprender estos principios tan esenciales para poder tener victoria en nuestra vida diaria. Le doy gracias a Dios por haber levantado hombres como Carlos Anacondia, Victor Richards, Peter Warner, John Dawson, Héctor Torres y muchos otros que Él ha usado para hablarnos sobre este tema tan necesario en el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios por una mujer como Cindy Jacobs que ha enseñado y escrito cosas tan profundas con respecto al tema. No es mi deseo añadir algo a todo lo maravilloso que han escrito estas personas que he mencionado y quienes no he mencionado, por medio de los cuales Dios está hablándonos sobre este tema. Lo que quisiera hacer aquí es enfocar y enlazar el ministerio de la música a este tema de la guerra espiritual. Todos los que hemos mencionado anteriormente reconocen que la música es un arma poderosa en esta guerra. Hay cientos de relatos de cómo a través de la música Dios ha traído liberación, sanidad y restauración a muchas vidas. Simplemente al ver la reacción que tuvo el espíritu malo en el rey Saúl al tocar David su instrumento, nos indica que en la música Dios ha puesto un elemento poderoso de ataque contra el enemigo. Muchos músicos tienen la idea de que solo tocan o que solo cantan, pero es hora de que los que tocamos y cantamos reconozcamos que al hacerlo estamos entrando directamente a la guerra espiritual desde las primeras filas. Hay un versículo que cada vez que lo leo me asombra. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, la palabra él, refiriéndose al enemigo, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Isaías 30:32. Cada vez que tomamos en nuestras manos nuestro instrumento para tocarlo en la presencia del Señor, hay un resultado poderoso en el reino de las tinieblas, la vara justiciera de Jehová sobre el enemigo. Cada vez que tocamos los panderos o aplaudimos o levantamos nuestra voz para declarar la grandeza de nuestro Señor, hay guerra. Es uno de los resultados de tocar y cantar para el Señor. No que la música o el canto lleve en sí algún poder mágico, sino porque al tocar, cantar y alabar al Señor lo estamos levantando, o sea, exaltando sobre todo, no levantando en el sentido de que Dios esté caído. Y Salmo 68:1 enseña que el resultado directo de levantar a Dios es que sus enemigos huyen de su presencia. No aguantan el estar en cualquier lugar donde el Señor es exaltado, glorificado y alabado. Entonces les queda solo una opción: huir. Por eso considero tan importante que el músico salmista de esta nueva generación comprenda su papel en estos tiempos. No está solo tocando por tocar o cantando por cantar, está causando estragos en el reino de las tinieblas. Está permitiendo que el Señor asiente unos cuantos golpes de su vara justiciera sobre el enemigo. Qué importante es para el músico reconocer su papel y que los pastores y líderes comprendan que es por esto que el ministerio de la música debe desarrollarse por personas de quienes se puede decir que son hombres de guerra, como dijeran del salmista David, personas que han entendido lo importante que es su papel en esta guerra espiritual. Cuando viajo a diferentes partes y pregunto a los pastores y líderes con respecto al nivel de participación de los músicos en actividades como veladas de oración, ayuno y reuniones de intercesión, me entristece enterarme de que la participación por parte de los músicos y cantantes es muy baja. Debería ser totalmente lo opuesto. Los músicos de la Biblia casi siempre eran a los que mandaban adelante cuando salían a la guerra. Hoy en día, casi todos los que están adelante en la guerra de oración, intercesión y ayuno son todas esas hermanitas fieles que por años han sostenido la obra del Señor con sus oraciones poderosas y fieles. Aquí también parece que los músicos brillan por su ausencia. Esto debe cambiar. En 1989, el Señor me habló claramente acerca de la estrecha relación que tienen la música y la alabanza con la oración
y la intercesión. Sentí, dirigido por el Señor, convocar a cuanta gente pudiera para hacer un llamado a la guerra espiritual a favor de nuestro país, México. Uní mi sentir y mi visión con el sentir de uno de mis mejores amigos y compañeros en el ministerio, el hermano Víctor, director de Intercesores por México. Los dos, junto con mi equipo de músicos, técnicos de sonido y varias otras personas, viajamos a más de 55 ciudades de México celebrando lo que llamamos Noches de Alabanza e Intercesión. En estas celebraciones cantábamos, alabábamos, escuchábamos al hermano Víctor hablar sobre nuestro privilegio de interceder y después todos comenzábamos a orar e interceder por nuestro país, nuestros gobernantes, la Iglesia de Jesucristo, contra los principados y las potestades que se han querido apoderar de nuestro país y de su gente. Pasábamos unos 20 o 25 minutos en intensa oración y guerra. Después declarábamos a Jesús como Señor y Rey sobre la ciudad, el estado y el país. ¡Qué noches tan tremendas vivimos durante esas giras! Hasta la fecha seguimos oyendo los testimonios de las cosas que el Señor hizo como resultado de esas noches poderosas. Muchas congregaciones, inspirados por la visión que Dios nos dio, empezaron a tener reuniones mensuales o semanales de alabanza e intercesión. Algunas ciudades de México desde hacía tiempo habían tenido la misma visión. Y en esos lugares lo que hicimos fue apoyar lo que Dios ya les había mostrado y animarles a seguir adelante. La música y la guerra espiritual están directamente relacionadas y es imposible separarlas. Músicos y cantantes, es tiempo de ser hombres y mujeres de guerra, de hacer ejercicio espiritual a fin de ser soldados aptos para pelear en esta guerra. Debemos ser personas comprometidas con la palabra a fin de que la conozcamos al revés y al derecho. Debemos ser hombres y mujeres comprometidos con la oración de tal manera que cuando nuestros pastores convoquen a una reunión de oración estemos en la primera fila listos para pelear. Cuando se haga un llamado al ayuno, debemos ser los primeros en apuntarnos en la lista de los que van a ayunar. Seamos hombres y mujeres de guerra. Dejemos a un lado esas actitudes débiles y pasivas e involucrémonos más en esta guerra en la que estamos. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Dejemos de estar peleando el uno contra el otro y empecemos a usar esas energías y esas fuerzas para pelear en contra de nuestro verdadero enemigo, Satanás. Un día me puse a pensar en el hecho de que los demonios huyeron cuando David tocaba en aquella ocasión delante del rey Saúl. ¡Qué tremendo que al oír los demonios la música tocada por un hombre de Dios, como lo era David, reconocían la autoridad espiritual con la que tocaba, al grado de saber que esa autoridad era mayor que la que tenían y les quedaba solo la opción de salir huyendo de ahí! ¡Oh, si pudiéramos nosotros tener esa misma autoridad espiritual al tocar! Esta es una de las cosas que le estoy pidiendo al Señor para mi propia vida. Use un momento su imaginación conmigo. ¿Qué tal si alguien inventara un aparato que midiera la entrada o salida de demonios? Llamémoslo un demoniómetro. ¿Cuántos demonios en huida registraría este aparato al empezar a tocar nuestra música? Interesante pregunta, ¿no cree? De igual manera, ¿a cuántos demonios estaría registrando la llegada de nuestra música? Yo estoy deseoso de que al tocar en la presencia del Señor, al levantar mi voz en alabanza para Él y al cantar su gloria en esta tierra, los demonios oigan ese sonido y les entre terror al saber que estoy levantando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y como resultado tendrán que huir ante ese sonido. Lo empiezo a experimentar en algunos lugares, pero quiero ver que sea cada vez más y más fuerte. Querámoslo o no, como músicos, somos guerreros. Aceptémoslo y empecemos a vivir como hombres y mujeres de guerra. Prudente en sus palabras. En esta sección vamos a ver otro de esos aspectos súper prácticos para nuestra vida y otra de las áreas donde necesitamos hacer una pausa y reflexionar sobre la manera en la
que las usamos. Nuestras palabras. La Biblia pone un valor altísimo sobre las palabras que hablamos. En el libro de los Proverbios dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Santiago nos habla fuertemente acerca del poder en las palabras que hablamos. Escucha esto. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago 3, 2, 5 al 6, 8 al 10. Qué precioso que a David lo reconocían como una persona prudente en sus palabras. No hablaba de más. La palabra que utilizan para decir prudente es bien, que significa entender, discernir, considerar, percibir, conocer con la mente, observar, distinguir, tener discernimiento, discreción e inteligencia, entre algunas otras cosas. En pocas palabras, alguien que sabe bien lo que dice antes de hablarlo. ¿Cuántos hemos sido víctimas de aquellas personas que no utilizan la prudencia al hablar? Con razón, Santiago nos dice que el que nunca ha ofendido en palabra es un hombre perfecto, porque todos hemos ofendido en palabra y nadie es perfecto. Sin embargo, todos debemos estar en el camino hacia la perfección, buscando y dependiendo de la gracia del Señor para llevarnos a ese lugar de madurez en Cristo. Efesios 4:13. En el asunto de guardar nuestras palabras, es importante que meditemos en nuestra forma de hablar. ¿Qué clase de persona diría la gente que es usted si lo tuvieran que medir por sus palabras? ¿Pesimista? ¿Negativa? ¿Deprimida? ¿Maldiciente? ¿Blasfema? ¿Cómo lo calificarían a usted si tomaran todas sus palabras y las metieran en una gran computadora para analizarlas? ¿Le temería los resultados? Entonces, es tiempo de que cambie su manera de hablar. Es tiempo de empezar a hablar como habla la palabra de Dios y no como habla el mundo que lo rodea. Parece increíble, pero hay algunas personas que al solo entrar a un lugar, todos sabemos que nos van a traer una palabra de ánimo, bendición y aliento, porque siempre han guardado su forma de hablar. De la misma manera, hay algunas personas que al entrar en algún lugar, lo primero que queremos hacer muchos es salirnos lo más rápido posible, porque sabemos, sin duda, que van a tener algo negativo que decir, alguna queja que exteriorizar o alguna observación que hacer. Les encanta criticar, desmenuzar y comerse a la gente con sus palabras. ¿Cuántos pastores y líderes espirituales han sido el platillo principal en las mesas de muchos de estos hermanos? Yo no sé usted, pero yo quisiera ser conocido como una persona que habla bien de sus hermanos, que siempre tiene algo positivo que añadir a la conversación y que siempre es recibido con gusto al entrar a cualquier lugar porque he sido prudente en mis palabras. Le confieso que yo también, como el apóstol Pablo dijo en una ocasión, no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta de ser una persona prudente en mis palabras. Hay otros versículos que quisiera considerar en este momento y se encuentran en 2 de Timoteo y Efesios. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. 2 Timoteo 2:16, 17a. ¡Qué comparación tan fea con la gangrena!, ¿no le parece? Pero así han sido muchas de nuestras palabras a las vidas de muchas personas a quienes hemos ofendido, herido y maltratado en ocasiones al descuidarnos con nuestra lengua. Frenemos ese mal llamado la lengua. El versículo 2 que vamos a ver es uno de mis favoritos en la Biblia.
Se encuentra en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras deben ser de edificación a las personas que nos escuchan. También debe traer gracia a los oyentes. Haga memoria y recuerde las palabras que ha hablado el día de hoy. Piense, ¿han sido de edificación? ¿Han traído gracia a las personas que las oyeron? Si la respuesta a esta pregunta, con respecto a cualquier conversación que ha tenido el día de hoy, es no, entonces es tiempo de cambiar nuestra manera de hablar. Muchos músicos tenemos el espíritu de análisis, por no decir lo que realmente es, crítica. Al escuchar otra música nos ponemos a analizarla con detalle, sacándole todos los defectos y señalando que si nuestro grupo lo hubiera tocado, lo hubiéramos hecho mejor en esto o en aquello. ¿Cómo recuerdo la cantidad de conciertos a los que asistí de joven? No con el propósito de recibir o adorar al Señor, sino con el fin de criticar a los que estaban tocando. La escena, para muchos es muy familiar, sentado en la fila de atrás, para tener una vista panorámica según nosotros, rodeado de los 2 o 3 amigos que tenían el mismo espíritu. Espíritus familiares, Dios los hace y ellos se juntan, comentando entre nosotros todas las cosas que hacían los músicos en la plataforma, sin que se nos pasara un solo detalle. Íbamos solo con el fin de criticar y destruir con nuestras palabras, hasta que un día la realidad de lo que hacíamos me golpeó con fuerza. Y el Señor me mostró que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Después de arrepentirme y pedirle perdón por mi actitud tan horrible, decidí jamás mostrar ese espíritu hacia otros músicos consiervos, sino tratar de animarlos, apoyarlos y decirles palabras que les sirvieran de ayuda y aliento. Me propongo hacer esto siempre y me gustaría animar a todos mis hermanos músicos, cantantes, líderes y pastores a que hagamos lo mismo unos con otros. A raíz de tantas veces que critiqué a otros, ahora en mis conciertos o noches de celebración veo a los que están sentados atrás criticándome y comentando sobre todo lo que hacemos mis músicos. La verdad es que no me molesta, porque sé que estoy cegando lo que sembré. Mi oración es porque esas personas que me critican a mí o cualquier otro ministro de Dios lleguen al entendimiento de que sus palabras, habladas imprudentemente, también algún día las van a tener que cosechar. Así que hablemos prudentemente. Solo un par de cosas más antes de cerrar esta sección. 1. Tengamos cuidado con las bromas, los chascarrillos y los chistes que contamos entre nosotros. Después de que unas personas conviven mucho tiempo juntas, el nivel de confianza sube muchísimo y hay ocasiones en que nuestras bromas no son edificantes ni para nuestro hombre natural ni mucho menos para el espiritual. Revísese entre sus amigos y allegados el color de las bromas y de los chistes sigue siendo un color edificante y que traiga gracia al oyente. 2. Cuidado con los apodos y sobrenombres que le damos a nuestros amigos y allegados. Muchas veces estos lastiman. A pesar que nos divierten, esta diversión es a un costo muy alto. Recordemos que no se le puede poner precio a los amigos y a las personas que el Señor en su gracia ha puesto en nuestro alrededor para amarnos, cuidarnos y protegernos. Edifiquémosles con nuestras palabras prudentes. Recuerdo que en una ocasión mis músicos le pusieron un apodo a uno de nuestros compañeros que no le gustaba para nada, al grado que tuvimos que tratar este problema que causó una herida en el corazón de esta persona, a quien a fin de cuentas los muchachos amaban, pero no sabían el daño que le causaba al llamarlo con un sobrenombre que lo ofendía. Hagamos conciencia de estos detalles, para que ofendamos lo menos posible con nuestras palabras. 3. Cuidado con las palabras que habla de usted mismo. Nadie debe tener un concepto más alto de sí que el que debe tener. Según el apóstol Pablo en Romanos 12:3, es bueno tener una sana actitud con respecto a uno mismo, pero que no se convierta en ninguno de los dos extremos. ¿Cuáles son estos extremos? 1. El orgullo y 2. La baja autoestima. Cualquiera de estas dos cosas son un extremo. Cuidado al hablar muy bien de ti mismo, porque el orgullo viene antes de la caída. Proverbios 16:18. De la misma manera, cuidado con hablar demasiado mal de usted mismo, porque es creación de Dios y Él nunca ha hecho basura. Además, al Señor no le gusta que hablen mal de sus hijos, como a cualquier otro padre no le gusta que hablen mal de los suyos. Cuidado con sus palabras, que lo edifiquen y le den gracia, porque en este caso, usted es el oyente. Seamos parte de una generación prudente en sus palabras, así como lo fue el salmista David. Hermoso. Bueno,
En este punto algunos de nosotros tendremos que darle gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana y recordar que podríamos estar peor de lo que ya estamos. Lo digo en broma, porque estoy convencido de que cada persona que Dios ha creado es hermosa sin excepciones. Al estar estudiando esta palabra para este capítulo, busqué en el diccionario hebreo para saber cuál es el significado de la palabra que se usa aquí, que es toar. Y me encontré que simplemente significa una persona de un aspecto hermoso en su forma, figura y apariencia. En otras palabras, quiere decir que David era un guapetón bien parecido en su aspecto físico y en su apariencia. Traté de buscar un significado más espiritual de esta palabra en hebreo, pero desafortunadamente no lo encontré. Sin embargo, creo que tiene un significado espiritual, porque todos sabemos que existe una hermosura en las personas que va más allá de la hermosura física exterior y es de la hermosura interior de quien tiene paz, amor, paciencia y todos los frutos del espíritu. Esta es la clase de persona que debemos aspirar a ser. Realmente nada nos sirve de tener toda la belleza física exterior si nuestro interior está en desorden y en caos. Recuerdo un dicho de mi abuelita Older: tu porte, en referencia a la belleza física exterior, va directamente relacionado a cómo te comportas. En otras palabras, si se porta mal, no tiene un buen aspecto exterior, por muy hermoso o hermosa que sea. Si se porta bien, tendrá un porte exterior, sin importar la hermosura exterior. Palabras sabias, ¿no cree? Quizá ninguno de nosotros ganaremos algún premio importante en un certamen de belleza, pero nos gozará en saber que nuestro nombre está escrito en un libro muy importante allá en los registros celestiales. Lo más seguro es que nuestro rostro nunca aparecerá en las portadas de revistas como Vogue, Ella o GQ, pero nuestro rostro es conocido en el cielo, porque hemos pedido ser lavados con la sangre preciosa del Cordero. De seguro nunca estaré en la columna social del diario El Sol de México, pero eso realmente no me interesa, porque el Sol de Justicia me conoce bien. Y eso es más importante para mí. Espero que para usted también. Seamos hermosos en espíritu, llenos de la luz del Señor. Sea la luz. La palabra en hebreo aquí es Noam, que significa hermosura y favor de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Salmo 90:17. Jehová está con él. Podríamos concluir que la razón por la que David tenía todas estas otras características es por esta última. Nada podemos hacer sin nuestro Señor, y entre más pronto lleguemos a este reconocimiento, más pronto vamos a poder implementar todo lo anterior que hemos visto. Es precioso ver también que David reconocía que las cosas no eran en sus propias fuerzas, como ya lo hemos visto en la sección anterior de Valiente. Al leer los escritos de David, sus canciones, los salmos, rápidamente nos damos cuenta de que tenía una relación íntima con el Señor. Uno ni tiene que estudiarlas de cerca para enterarse de que David era un profundo enamorado del Señor. Tenía una confianza impresionante cuando le hablaba de las cosas que estaban en su corazón. Esto me maravilla y me desafía a desarrollar más una relación así con mi Señor. Creo firmemente que como resultado de la relación que disfrutaban, el Señor podía tener confianza en David y respaldarlo en las cosas que hacía. Ojalá pudiéramos nosotros tener esa misma relación con el Señor y gozar del mismo respaldo. Y claro que podemos, si hacemos como lo hizo David, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91:1. ¿Se puede imaginar viviendo bajo la sombra del Omnipotente? ¡Qué tremendo! Yo creo que todas las cosas que dijeron de David, esta tiene que ser la más sobresaliente, porque hay muchas cualidades buenas en muchas personas, pero de pocas se puede decir Jehová está con él. Espero que sea el deseo de nuestro corazón, que se diga lo mismo de nosotros. Espero que pongamos al Señor en primer lugar en nuestra vida, con el fin de poder tener su presencia con nosotros a cualquier lado que vayamos. Espero que no permitamos que nos suceda lo que le sucedió a Sansón, que después de conocer lo que era tener con él la presencia de Dios, se descuidó y permitió que otros valores lo convencieran, y de esta manera perdió la presencia del Señor. ¿Puede imaginarse lo difícil que sería no tener la presencia de Dios después de haberla disfrutado tanto tiempo? Cuidado, no permitamos que esto nos pase. Ojalá dijéramos diariamente como dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Busquemos todos los días la presencia del Señor. Permitamos que Él nos dirija en todo lo que hacemos,
para que todo el mundo se dé cuenta de que Jehová está con nosotros. Después de leer todos estos atributos que tenía el salmista David y de pasar tiempo estudiándolos, no sé si se sienta como me siento yo, inepto, inadecuado para la tarea. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor, ¿por qué me querrás usar a mí, Señor? Si no reúno la mitad de las características que tienen otros, usa a otro. Pero el Señor, con amor y paciencia, cada vez que le decimos eso, nos recuerda que no es por nuestras propias fuerzas, ni en nuestras propias habilidades, para que ningún hombre se glorie, Efesios 2:9, sino que es en su Espíritu que podemos salir confiados para hacer la obra que nos ha llamado a hacer. Que nunca se nos olvide que Él ha escogido a lo vil, lo menospreciado, lo débil y lo que no es para usarlo. 1 Corintios 1:25 al 31. Si usted se ha identificado con cualquiera de estas cosas, es una de las personas que el Señor puede usar. Permita que su Espíritu Santo ponga en su vida la gracia para tener todas estas características que necesitamos tener los salmistas de esta generación. Quiero invitarlo a que haga una pausa aquí. Ponga a un lado su libro, cierre los ojos y haga una oración de reconocimiento y entrega. Reconozca que sin su gracia nada puede hacer y dele gracias porque da su gracia en abundancia a todo aquel que lo pide. Entréguele todas estas áreas de su vida que hemos visto en este capítulo y pídale la fuerza y la entereza necesaria para llevarlas a la práctica en su vida diaria y a su ministerio. Tómese unos 5 minutos para afirmar estos pensamientos en su espíritu antes de seguir con el siguiente capítulo. Las responsabilidades de los salmistas. Después de pasar bastante tiempo hablando sobre cómo debe ser el salmista y cuáles deben ser las actitudes que lo caracterizan, en este capítulo vamos a estudiar algunas de las cosas que deben hacer los salmistas de hoy. Hablaremos acerca de algunas de nuestras tareas como salmistas. Vamos a ver cuáles eran algunas de las cosas que el Señor esperaba de los levitas del Antiguo Testamento y aprenderemos de esto algunas de nuestras responsabilidades de hoy. Como todos lo sabemos, el Antiguo Testamento es para nuestro ejemplo y aprendizaje, 1 Corintios 10:11. Pero antes de ir al pasaje que estudiaremos, permítame hacerle una que otra observación relevante a este tema. Levitas. Los levitas eran los hijos de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Eran personas dedicadas exclusivamente al servicio del Señor y no tenían que hacer otra cosa más que encargarse de todo lo relativo al servicio del Señor. Estas eran las personas que, después de que se terminó la construcción del tabernáculo que Dios le instruyó a Moisés que construyera, se encargaban de cuidarlo, transportarlo, limpiarlo y servir en él. El acomodo físico de los levitas en cuestión de residencia en el campamento era estratégico, ya que el Señor ordenó que vivieran alrededor del tabernáculo. De esto hablaremos más adelante en este mismo capítulo. Debido a que Dios quería que este grupo de personas se dedicara únicamente a lo que tenía que ver con su servicio, era un pueblo apartado de las demás personas y, como lo veremos después, hasta su sistema económico era distinto a los de los demás israelitas. Dios proveyó ciertas cosas para los levitas que las demás personas no tenían. Todo esto era con un propósito muy específico y especial. Los levitas eran para estar apartados de los demás y dedicarse exclusivamente a la obra del Señor. Podemos estudiar mucho acerca de los levitas, pero para no entrar muy en detalle, solo permítame mencionarle algunos de los puntos más sobresalientes. Había personas de esta tribu designadas exclusivamente a ciertas tareas especiales, como por ejemplo los porteros. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 26. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 10. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 21. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 14. Quienes eran aquellas personas que tenían a su cargo el cuidado de las puertas y las entradas del templo. En el templo de David había 4,000 levitas señalados como porteros. También estaban los cantores. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 33. Primera de Crónicas, capítulo 15,
versículo 16, 22, 27. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 12. Esdras, capítulo 2, versículo 70. Y capítulo 7, versículo 7 y 24. Nehemías, capítulo 7, versículo 73 y capítulo 10, versículo 28. Quienes eran personas dedicadas a ser los siervos de los levitas, en otras palabras, los siervos de los siervos. Es interesante ver esto, ya que es importante hacer notar que cada servicio en la casa del Señor, ya sea servir directamente en el templo o indirectamente a través de servir a los que sirven en el templo, es un lugar importante que Dios ha diseñado. Todos tenemos un lugar importante dentro del reino. Bueno, estas son algunas de las cosas que podemos aprender acerca de los levitas sin detallar tanto. ¿Y por qué estaré pasando tanto tiempo hablando acerca de los levitas? Por una sencilla razón. En este capítulo aprenderemos acerca de muchas de las cosas que se esperaban de este grupo de personas, y también porque en este fresco mover del Espíritu en los últimos años, en la alabanza y adoración, se ha comparado en muchas ocasiones a los músicos de hoy con los levitas del Antiguo Testamento. Sin duda hay muchas cosas parecidas, pero antes de estudiar más de cerca aquellas cosas, quisiera solo enfatizar lo siguiente. Nuestro sacerdocio neotestamentario es de mucha más responsabilidad que la del Antiguo Testamento. Tenemos hoy en día mucho más en juego usted y yo como sacerdotes del nuevo pacto. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Ya que mucho más ha sido dado para poder ser estos sacerdotes, y donde mucho es dado, mucho se requiere. Lucas capítulo 12 versículo 48. Para que usted y yo pudiéramos ser sacerdotes del nuevo pacto, Cristo dio su vida misma, derramó su sangre preciosa, pagó el precio más alto que un hombre jamás haya pagado por nuestra redención. Días después de su ascensión, envió al Consolador, el Espíritu Santo, para guiarnos, enseñarnos, darnos poder y cuidarnos en el camino que Jesús nos había mostrado estando aquí en la tierra. Todo esto ha sido dado para que usted y yo podamos ser sacerdotes del nuevo pacto. Por eso creo que nuestro sacerdocio tiene una responsabilidad más alta que el de los levitas del Antiguo Testamento. Siempre necesitamos recordarlo al estudiar las responsabilidades que tenían esos levitas, porque aparte de aprender de las cosas que se esperaba de ellos para ponerlas por obra en nuestra vida, tenemos la añadida responsabilidad, pero bendición también, de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. En resumen, nuestro sacerdocio es de muchísima más responsabilidad que el de los levitas, y por esta razón tenemos un sacerdocio más efectivo que el que tenían ellos. Siempre que use la palabra levita para referirse a un músico, ministro o siervo de hoy, recuerde que aunque hay similitudes, nuestro servicio requiere mucho más de nosotros que el de los levitas. Por todo lo que acabo de decir en este capítulo, aunque estudiemos cuáles eran las responsabilidades de los levitas, lo vamos a enfocar a los salmistas de este nuevo sacerdocio. Por esta razón el título, las responsabilidades de los salmistas. Pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos levantarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Números capítulo 1 versículo 50. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Números capítulo 18 versículo 23. En estos dos pasajes vemos varias cosas muy interesantes que les había encargado a los levitas. Vamos a verlas una por una, empezando con el pasaje
que leíamos Números capítulo 1, versículo 50, en el tabernáculo. Lo primero que le dice el Señor a Moisés es que quería a los levitas en el tabernáculo. Es significado para nosotros al hacer este estudio que entendamos que el tabernáculo se refiere a ese lugar donde mora la misma presencia de Dios. En el tiempo de Moisés, el Señor mandó hacer el tabernáculo en el desierto, donde el pueblo pudiera ver tangiblemente un lugar donde descansaba en la tierra la presencia de Dios. De hecho, la Biblia enseña que entre las alas de los querubines en el altar del pacto moraba la esencia misma de la presencia de Dios, la gloria chequiná de Dios mismo. Éxodo capítulo 25, versículo 17 al 21. Salmos capítulo 99, versículo 1. Hoy en día para nosotros los sacerdotes del nuevo pacto, el Señor dice que ya no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que nuestra vida misma viene a ser el templo, la morada y la habitación de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 48, capítulo 17, versículo 24 y Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Para nosotros el tabernáculo viene a ser cualquier lugar donde usted y yo reconocemos la presencia del Señor. Aunque es cierto que el Señor es omnipresente y habita en todo lugar, no en todos lados se le reconoce y se le da un lugar para que Él obre con libertad. Y por eso es importante que nosotros vivamos en un estado de reconocimiento constante de presencia para que Él nos encuentre, nos hable, obre en y a través de nosotros en todo momento. Esto sería para nosotros la aplicación de habitar en el tabernáculo, una mentalidad y un corazón que constantemente consulta al Señor en todo y para todo. Aquí cabe mencionar que esto no quiere decir que seamos unos raros o extraños, espiritualmente hablando. De seguro usted ha conocido a algunas de estas personas. Siempre tienen la cabeza en las nubes y pareciera que son acompañados por otros seres invisibles a usted y a mí, porque mantienen conversaciones con estos seres, hablando cosas muy extrañas o que tal vez de aquellas personas que al conducir su auto en la calle de repente dicen: sí, Señor, ¿quieres que cambie de carril? Lo haré con gusto, Señor, porque he prometido servirte en todo. Esta es gente extraña. Espiritualmente hablando, Jesucristo no nos llamó a ser personas raras y estrafalarias en nuestra manera de vivir. Nos ha llamado a ser extraordinariamente ordinarios, sobrenaturalmente naturales. Por medio de su Espíritu que nos ha sido dado, podemos ser extraordinarios y sobrenaturales. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero esto no significa que debemos ser místicos o raros. Las características que Él ha puesto en nuestra vida las puso para algo. Hay que santificarlas y entregárselas a Él cada día, sin volvernos extraños. Cuando el apóstol Pablo describe a la iglesia en Tesalónica diciéndoles: orad sin cesar, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, no les estaba diciendo que se la pasaran orando todo el día sin hacer cualquier otra cosa, sino que vivieran en una actitud constante de oración, sin descuidar todas las cosas que tenían que hacer. Imagine, un día el esposo llega de su trabajo cansado y hambriento después de un día arduo y estresante en la oficina, para encontrarse con una esposa en bata que aún no se ha quitado los tubos para amoldar el cabello y sin la comida preparada. Ella le dice: amor, he estado obedeciendo a la Biblia donde dice orad sin cesar y no he tenido tiempo de atender la casa ni a los hijos ni a nada, porque he estado orando todo el tiempo como lo dice la palabra. ¿Cuál sería su reacción ante esta mujer? Quizás similar a la de todos: incredulidad y asombro. ¿Por qué reaccionaríamos así? Simplemente porque es obvio que esta mujer no entiende que el escritor no se refiere a estar orando siempre y dejar ir todas las demás cosas, sino que se refiere a tener un corazón y un espíritu dispuesto a la oración constantemente y en todo tiempo.
La mujer que describo es una extraña espiritual. No se vuelva como ella. Habitar en el tabernáculo es una mentalidad, un espíritu, una manera de vivir que podemos desarrollar en nuestras vidas. Es tener constantemente una conciencia sensible a la presencia y al Espíritu de Dios en todo lo que hacemos, a donde quiera que vayamos y en todo lo que hagamos. Esta es una de nuestras responsabilidades como salmistas, sacerdotes de estos tiempos. Seamos como aquella persona de la que habla Salmos capítulo 34 versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Siempre busquemos al Señor en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. Vivamos siempre en su presencia, sobre todos sus utensilios. Otra de las tareas que les tocaba a los levitas era la de cuidar todos los utensilios que se utilizaban en el tabernáculo. A ellos se les había encargado mantenerlos en óptimas condiciones y listos para usarlos en cualquier momento. Me imagino que esto significaba lavar, limpiar y pulir estas herramientas que eran de oro, plata y piedras preciosas. Al tener que hacer uso de cualquiera de los utensilios, estos tenían que estar listos, limpios y bien cuidados. ¿Cuál sería la aplicación actual de esto para nuestras vidas y nuestro ministerio? Bueno, los utensilios eran herramientas e instrumentos que servían para apoyar el servicio al Señor. Estaban en el tabernáculo justamente para asistir en todo lo que tenía que ver con ministrar al Señor, y por eso era importante que esta herramienta siempre estuviera lista, dispuesta y preparada para cuando uno de los sacerdotes necesitaba hacer uso de cualquiera de ellas. Los utensilios son aquellas cosas que tenemos para asistir y apoyarnos en el servicio al Señor. Visto de esta manera, creo que es fácil ahora entender cuáles son los utensilios de hoy en día, los dones, las habilidades, los regalos que Dios da para ayudarnos a servirle mejor. Debemos siempre recordar que los dones que tenemos son para que Él pueda recibir gloria de ellos y no para ninguna otra razón. Estos dones que nos ha dado son nuestros utensilios para servir mejor al Señor. Por eso es importante que como sacerdotes del nuevo pacto, usted y yo tengamos el compromiso de mantener en óptimas condiciones nuestros utensilios para que en el momento en que tengamos que disponer de ellos estén pulidos, brillantes, limpios y listos para dar realce al servicio del Señor. Por ejemplo, uno de los utensilios más preciosos y valiosos que tenemos es el poder cantar nuestras alabanzas al Señor y en el momento en que sea necesario hacerlo. Qué bueno sería que ese instrumento estuviera listo, presto y preparado para ofrecerle un canto al Señor que le trajera gloria, honra y alabanza. Pero qué desagradable es cuando no está listo el utensilio, sino que está todo sucio, descuidado y mantenido con una mentalidad y una actitud mediocre. Aquellos levitas que no limpian y preparan sus utensilios son los que siempre están ofreciendo las cosas a medias, mal hechas, mal preparadas y de muy mal gusto. Esto debe cambiar. Como sacerdotes del Nuevo Testamento, nuestros utensilios, nuestros dones y nuestras habilidades dadas por Dios mismo deben estar siempre preparados en máximas condiciones para poder ofrecer nuestros sacrificios de alabanza. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Una de las cosas que más me desconcierta al hablar de los dones que Dios nos ha dado es el descuido, o el tomar en menosprecio los mismos. ¿Cuántas veces hemos visto u oído a ciertas personas decir, ay, pues tengo que dirigir la alabanza de nuevo, o tengo que ir a la reunión para tocar la guitarra, o tengo que esto, o tengo que aquello, cuando debería existir una mentalidad de privilegiado? El que Dios haya depositado estos dones en vasos tan feos como lo somos nosotros, 2 Corintios 4:7, es una dicha,
un regalo, un verdadero privilegio que nunca deberíamos desaprovechar ni tomar a menos por nada del mundo. ¿Cómo es eso de que tengo que hacer? Deberíamos tener la actitud de es un privilegio poder hacer esto o aquello. Cuando hay un salmista que entiende que no es un deber, sino un privilegio, entonces nos podemos dar cuenta de que es un salmista que ha entendido que tiene utensilios preciosos que el Señor le ha encargado cuidar con suma atención. Cuando reina la otra mentalidad que describo arriba, es porque es un salmista que aún no entiende lo valioso que es el utensilio o los utensilios que el Señor le ha encargado. ¿Cuántos utensilios preciosos Dios ha regalado a su iglesia de hoy? Todos los dones de su Espíritu son utensilios para asistirnos en nuestro servicio al Señor como sacerdotes. Todas las habilidades y capacidades que hay en el cuerpo de Cristo para hacer muchas cosas son utensilios que Dios ha dado a su iglesia para que podamos servirle mejor. Podríamos hablar de muchos hermanos con dones diferentes, pero no habría el espacio suficiente para poder enumerarlos a todos. El caso es que siempre debemos recordar que se nos dieron estos dones como utensilios para el servicio del Señor. Mantengámoslos en óptimas condiciones y siempre listos para ser usados por Él. Hablando de utensilios, hay otro asunto que debemos recordar. Él dice manejarlos con cuidado y con limpieza de manos. Todos recordamos cuando nuestras madres nos insistían en que nunca llegáramos a comer a la mesa con las manos sucias. ¿Por qué habrá sido esto? ¿Sería porque solo querían molestarnos y darnos una cosa más que hacer de todas las que ya nos habían encargado? ¿Sería porque no tenían otra cosa más que hacer que recordarnos hacer cosas que para nosotros en el momento parecían absurdas y tontas? ¿Habrán sido estas las razones? Creo que no. Es más, para la satisfacción de mi mamá y de todas las demás mamás que estén leyendo este libro, voy a decir, estoy seguro de que no fueron esas las razones. La razón principal por la que nuestras madres querían que nos acercáramos a la mesa con las manos limpias era por motivos de higiene y salud. Ellas sabían que para tomar los utensilios con los que íbamos a llevar alimento a nuestra boca, teníamos que tener las manos limpias para no llenar nuestro cuerpo de gérmenes y microbios que nos podían traer alguna enfermedad. Ellas insistían en que nos laváramos las manos para nuestro propio bien. Hay una aplicación tremenda a esta verdad. Cuando usted y yo tomamos los utensilios del Señor, debemos hacerlo con las manos limpias. Es una deshonra hacer uso de los dones y de las habilidades que el Señor en su gracia nos ha dado si nuestras manos no están limpias. Considere el siguiente pasaje. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Isaías 52, 11. Énfasis mío. Creo que este pasaje es muy claro y muy fácil de entender. Al llevar estos preciosos utensilios que el Señor nos ha encargado, debemos vivir nuestra vida consagrada y en santidad delante de Él. No podemos ensuciar nuestras manos con las cosas que contaminan los utensilios, porque al darle de comer, figurativamente, al cuerpo de Cristo, lo podemos llenar de cosas que pueden causar que se enfermen. Es más, creo que en muchos lugares el cuerpo de Cristo está enfermo porque los sacerdotes no han estado limpiándose las manos antes de tomar los utensilios para ministrarle al cuerpo. Sus manos están manchadas de pecado y de muchas cosas inmundas, filosofías, doctrinas falsas, mentalidades humanísticas, trayendo enfermedad y anemia al cuerpo precioso de Cristo. Si usted es un músico, pastor o maestro de escuela dominical, líder de jóvenes o de matrimonios, ujier, guardatemplos o lo que sea, recuerde siempre que tiene un lugar muy importante dentro del cuerpo de Cristo y que debe mantenerse limpio, puro y sano para que su don y su servicio no enferme al cuerpo, sino que lo bendiga, lo anime y lo levante. Lávese las manos. La próxima vez que piense en el don que usted tiene, recuerde que más que algo que sabe hacer, es utensilio al servicio del Señor. Cuídelo, límpielo, guárdelo con amor y téngalo siempre en máximas condiciones, listo para el servicio del Señor. Ellos llevarán el tabernáculo.
Otra de las responsabilidades que tenían los levitas era la de llevar el tabernáculo a todos lados. Cuando la presencia del Señor comenzaba a moverse para irse a otro lado, los levitas tenían la tarea de preparar el tabernáculo para el viaje. Tenían que empacar todas las cosas que estaban relacionadas con él, los utensilios, los muebles, las cortinas, las varas, los postes, el cercado, todo. Podemos imaginarnos que han de haber tenido algún sistema increíble para desmantelar y cargar todo este edificio portátil, porque lo hacían en tiempos relativamente cortos. ¿Se puede imaginar conmigo el movimiento que había en el momento en el que comenzaban a empacar esta habitación de Dios en el desierto? ¡Qué tremendo! Los levitas sabían que cuando el Señor se empezaba a mover sobre el tabernáculo, todos tenían que presentarse para hacer lo que les correspondía en este esfuerzo masivo por llevarse el tabernáculo. Todos tenían una tarea, todos tenían un cargo y todos tenían que cumplir para que funcionara bien. Las aplicaciones para nosotros son fáciles de ver. Usted y yo tenemos la asombrosa tarea de llevar la presencia de Dios a donde vayamos. Como ya lo vimos anteriormente, Dios habita en cada uno de nosotros. Ahora usted y yo somos el tabernáculo, la morada, la residencia de nuestro Señor. Nos corresponde a usted y a mí llevar su presencia a todo lugar. Ya no tenemos que desmantelar una tienda con miles de cosas y empacar en vasijas y cajas, sino que como tabernáculo del Espíritu Santo, la tienda va con nosotros para todos lados y debemos tener cuidado que la gente siempre vea con nosotros la preciosa y dulce presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Recuerda la vez en que David, con muy buenas intenciones, quiso mover el arca del pacto de una manera incorrecta? Encontramos la historia tanto en Primera de Crónicas 13:15 como en Segunda de Samuel 6 del 1 al 11. El segundo pasaje dice algo muy interesante. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Énfasis mío. Esta no era la manera correcta de mover el arca. No sé a quién se le habría olvidado este detalle, pero la forma correcta de llevar el arca de Dios era sobre los hombros de los sacerdotes de la tribu de Leví. Primera de Crónicas 15:2, Deuteronomio 10:8, no sobre carros nuevos. Muchas veces usted y yo estamos tratando de llevar la presencia de Dios en carros nuevos, en otras palabras, métodos y maneras de hacer las cosas desde la perspectiva del mundo, en lugar de hacerlo como Él nos ha mandado, sobre nuestros hombros. Se ha dicho en tantas ocasiones que hasta se ha vuelto un poco superficial repetirlo. Sin embargo, este dicho tiene una verdad muy profunda y fundamental. La predicación más impactante que la gente puede tener acerca de Cristo es al observar nuestra manera de vivir. Si las personas que nos rodean pudieran ver a Cristo en nosotros, sobre nuestros hombros, este sería un testimonio mucho más grande que cualquier predicación que les pudiéramos dar. Lo que decimos con nuestra boca debe ir respaldado por lo que estamos viviendo. De no ser así, no hay validez en nuestras palabras. Una de nuestras responsabilidades como sacerdotes neotestamentarios es la de llevar la presencia del Señor con nosotros a todos lados. Las personas que tienen contacto con nosotros deberían igualmente tener un contacto con la presencia del Señor. Nuestra vida debería influir en cada uno de nuestros tratos con las personas, tanto cristianas como no cristianas. Su presencia la llevamos con nosotros a todos lados. Ellos servirán en Él. Esta es otra de las responsabilidades que tenemos como sacerdotes o como salmistas. Tenemos que aprender a servir en la presencia del Señor. Es interesante ver la cantidad de personas que no comprenden que la palabra ministerio significa servidumbre, porque en lugar de ser siervos en el reino de Dios, vemos a muchos que están en el ministerio que son señores. Piensan equivocadamente que el estar en el ministerio les da cierto derecho y privilegio que les permite ejercer alguna clase de autoridad sobre la grey, en lugar de tener el compromiso que tuvo Cristo de servir y dar su vida por las ovejas. Mateo 20:28. La palabra servir en el diccionario Larousse significa, entre otras cosas, desempeñar ciertas funciones o cumplir con unos deberes para con una persona o colectividad.
Entre las muchas definiciones que hay para la palabra, esta es la primera que aparece. Hay otra que me parece interesante: ser útil. Los que servimos en la presencia del Señor debemos ser útiles, debemos desempeñar ciertas funciones y cumplir con nuestros deberes para con el cuerpo de Cristo. ¿Qué tan fácil se nos olvida que no es nuestro cuerpo, sino que es el cuerpo de Cristo? Estamos sirviéndole a Él, no a los hombres. Efesios 6:7. Cuando servimos a los de su cuerpo es como si estuviésemos sirviéndole a Él. Véase Mateo 25 del 31 al 46. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a las personas que se encuentran en la obra del Señor: mi ministerio, mi iglesia, mis miembros, mis ovejas, mis jóvenes, mi grupo de alabanza, mi puesto, mi esto, mi aquello? Parece que se nos ha olvidado quién es realmente la cabeza de la iglesia. Parece que nos hemos apropiado del cuerpo de Cristo en lugar de estar sirviéndole, como aquellas personas que en México llamamos paracaidistas, o sea, personas que descienden a ciertas propiedades de forma ilegal, usualmente de noche cuando nadie los puede detener, para apropiarse de las mismas. Hubo un tiempo en nuestro país, y entiendo que en muchos otros del mundo, que era muy usual ver estas colonias de personas aparecer de la noche a la mañana. Bueno, pues hay personas con esta mentalidad que se han infiltrado dentro del campamento del Señor, porque ilegalmente han tomado posesión de un terreno que no les pertenece, sino que le pertenece solo al Señor, su obra. Que nunca se nos olvide que es su obra, que son sus ovejas, que son sus iglesias, que son sus miembros de su cuerpo, que es su iglesia, que son sus jóvenes y sus equipos de alabanza. Todo es por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. A nosotros solo nos toca el increíble privilegio de poder servir en su reino. Más adelante dedicaremos todo un capítulo al tema de ser salmista con un compromiso de servicio, así que por ahora sigamos adelante con más de nuestras responsabilidades como sacerdotes salmistas.